Números, capítulo 22. Vamos a leer desde el 1. Y vamos a leer del 1 al 13, un poco larga la lectura. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Números capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Medián: ahora lamentará esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Hasta aquí vamos a leer. Padre eterno, soberano Dios, Señor, tú que tienes el control de todas las cosas, Padre, una hoja de un árbol no cae sin que tú te des cuenta, Señor. Gracias, porque aún nuestros pelos, Señor, dice tu palabra, que están contados, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, que tiene luchas, que tiene dificultades, Padre, a seguir caminando hacia adelante, Señor. Danos las fuerzas cada día para servirte, Señor. Te pido así estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, esta noche vamos a estar hablando sobre: han dejado el camino recto y se han extraviado. Han dejado el camino recto, dice, hermanos, y se han extraviado. Cualquiera, hermanos, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cualquiera que deja a Jesucristo espiritualmente está perdido, está desviado. Aquí vemos en esta parte, hermanos, Balaam era un profeta de Dios. Dios se comunicaba, había una comunicación entre ambos. Vemos que el rey de Moab dice que, hermanos, tenía temor, tenía desconfianza. El pueblo de Israel había salido de Egipto y era una gran multitud de gente. Ya habían destruido algunas ciudades, pues estos moraron, dice, en su área. Y el rey desconfiaba y tenía miedo. Pero se acordó que había un hombre, un profeta, que cuando este hombre bendecía, la bendición ciertamente llegaba a la persona. Y cuando este hombre maldecía, la maldición llegaba a aquella persona. Pues mandó mensajeros, hermanos, a buscar al profeta. Encontraron al profeta y le dijeron: bueno, venimos de parte del rey Moab, que nos han mandado, porque mira que hay un pueblo como la langosta. Hay un pueblo tremendo, tan grande y más fuerte que nosotros. Y queremos que intercedas a nuestro Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que cuando bendice, la bendición llega. Cuando maldices, la maldición llega. Y nuestro rey dice que te dará riquezas si tú vas a maldecir a ese pueblo.
Pues el profeta dijo, quedaos aquí esta noche, yo voy a orar al Señor para ver qué Él me dice, voy a consultar a Dios. Hasta ahí el profeta parecía un hombre con temor a Dios. Llegó la noche y habló con el Señor y le dijo, mira, Señor, no han venido para que vaya a maldecir tu pueblo. El Señor le dijo, no vayas. No vayas. Bueno, en la mañana temprano se levantó y dijo a los enviados, pues lo siento mucho, pero Jehová Dios me ha dicho que no vaya a maldecir ese pueblo. Se fueron, hermanos. A los días el rey mandó otras personas más pudientes y con más labia. Y le volvieron a decir lo mismo, nuestro rey te pide de favor que vayas a maldecir este pueblo y te va a dar riquezas, casas llenas, todo lo que tú quieras, todos los lujos. Y ahí, hermanos, comienza la codicia. Ahí donde el hombre comienza a separarse de Dios y a extraviarse. Cuando de repente él comienza sus concupiscencias y decir, si todo el tiempo he vivido pobre, hoy tengo la oportunidad de tener riqueza, de ser rico. Voy a consultar otra vez, permíteme en esta noche nuevamente, voy a preguntarle a Jehová Dios si tal vez a hoy sí tengo permiso para ir a maldecirlo. Pasó la noche y dijo, bueno, Señor, bueno, está bien, ve con ellos, pero no vas a hablar lo que tú quieras, vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Sabiendo que el pueblo nuevamente, hermanos, en camino bien gozoso, pensando, ahora sí voy a tener riquezas, ahora sí voy a ser famoso. Cuando llegó, hermanos, cuando iba en camino, se encendió la ira de Jehová. Porque Dios no quería que él fuera. Desde el principio le dijo que no, pero era tanta la existencia de él que déjame ir, Señor, que voy a ir. Que el Señor le dijo que fuera. Pero cuando iban en el camino, hermanos, Dios pensó matar al profeta. Iba en su burrita, hermanos, pensando en los millones, cuando de repente el ángel del Jehová, dice, se le apareció con una espada en el camino. A veces la gente anda desenfrenada, hermanos, como un carro sin frenos en cuesta abajo, que por más que quieran pararlo y detenerlo, ya se les ha metido en la mente, en su cabeza ciertas cosas. Ya están por separarse, por dejar el camino verdadero. Y Dios estaba previniendo la caída de este hombre. Era un hombre de Dios, pero se estaba corrompiendo ya en este momento. El ángel sacó la espada para matarlo, dice, hermanos, y la burra miró. Que mejor la burra se da cuenta que él de su error. Y la burra se apartó, dice, hermanos, y machucó la pierna del profeta. Y por más que la golpeaba, dice, para que agarrara camino, la golpeó para que agarrara camino y no agarraba camino. Para que él la burra protegiendo a su amo. Dice, hermano, que el ángel se le puso más adelante en otro lugar más estrecho todavía. Y nuevamente procuró matar a Balaam. ¿Y qué hizo la burra? Se acostó encima del profeta. El profeta se enojó mucho más esta vez, la golpeó más. Y le dijo, si tuviera mi espada en este momento, te mato. El hombre muchas veces cuando está, hermanos, siendo guiados por demonios, por Satanás, escuchando la voz, no se da cuenta que detrás de esas intenciones
de querer tener alguna riqueza, pues está Satanás detrás. Y la burra le habló y le dijo, pero si yo siempre te he llevado a todas partes, si tú sabes que yo te amo, yo te cuido, yo te llevo. Sí, pero te has burlado de mí, le dice. Ahí donde Dios le abrió los ojos y pudo ver el ángel delante de él con la espada. Y él dijo, oh Señor, he pecado. ¿Qué estamos así, hermanos? Este profeta dejó el camino verdadero y ahora ya estaba extraviado. No podemos salirnos del camino que es Cristo. La palabra dice, cuando andamos por este camino, por este calzado, dice, por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Pero si nosotros viajamos de aquí de Florida a Nueva York y vamos distraídos, y ya hay muchos desvíos para la derecha, para la izquierda, ¿no? En una de esas nos extraviamos y nos desviamos. Y de repente estamos extraviados, perdidos también el cristiano. El cristiano que no lee la palabra, es más fácil de extraviarse, de perderse, de desviarse. Y entonces vamos, hermanos, lo que vamos a ver, vamos a buscar ahí mismo en el versículo, vamos a Números 31:8. Números, capítulo 31 y el versículo 8. Gloria a Dios. Entonces, este profeta, hermanos, Dios no lo dejó que maldijera al pueblo. Al contrario, lo bendijo. Fue y lo bendijo, porque no estaba hablando lo que él quería, sino lo que Dios le ponía en su boca. El rey se enojó muchísimo, pero le haber dicho, pero no te preocupes, rey. Hay otras maneras de que el pueblo peque y sea castigado por Dios. O sea, no pudo ganarse el dinero así maldiciendo, pero había otras maneras. Y le digo, si tú mandares mujeres bonitas al campamento y invitaras a sus jóvenes, a su ejército, a unas fiestecitas acá para Moab, dice que Moab, ellos estaban en el mismo terreno de Moab, entonces no estaban muy lejos, estaban cerca. Y fueron mujeres muy bonitas a invitarlos. Ay, tenemos un 15 años allá. Vamos a hacer una comida y venimos a invitarlos. Porque el profeta dijo, sí, esa es la única solución de que Dios castigue a su pueblo si tu pueblo peca contra Dios. Le estaba dando una clave ahí. Muy inteligente este hombre, vio que no podía maldecir al pueblo, pero le dijo, no te preocupes, te voy a dar la clave. Hay otra forma, no es la única forma solamente de maldecirlo, hay otra forma y Dios se va a enojar con Israel y los va a castigar. Entonces, hermanos, comenzaron ahí los hombres a comer carne sacrificada a sus ídolos, a adorar a otros dioses, a acostarse con las mujeres de Moab, aún a casarse con ellas. Y Dios se enojó tanto que se castigó al pueblo. Murieron 24,000 personas por ese pecado esa noche, a causa de este profeta que se había extraviado, que había dejado la verdad, que ahora, hermanos, era dinero y dinero lo que querían. Vamos a buscarlo. Entonces aquí dice, mira lo que dice, lo que yo le estaba diciendo. Números 31.
Les voy a leer el 1 y el 2 para que podamos entender más y luego pasamos al 8. Números 31, 1 y el 2. Jehová habló a Moisés diciendo: haz venganza a los hijos de Israel contra los medianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Pues esto era una orden. Le dijo el Señor: haz venganza a los hijos de Israel, porque el pecado había venido de allá de Moab. Las mujeres habían sido enviadas con un propósito de que el pueblo de Dios pecara. Entonces le dijo Jehová: anda y haz guerra a ellos. Entonces dice el versículo 8, el versículo 7 voy a comenzar. Y pelearon contra Medián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Medián, y Eví, y Requem, Sur y Ur, y Reba, 5 reyes de Medián. También a Balaam, hijo de Peor, mataron a espada. Mira, ahí 5 reyes le habían quitado la vida. Pero ¿por qué no se salvó el profeta Balaam? ¿Por qué dijimos si era el profeta? Es que este profeta ya se había corrompido, hermanos. Este profeta amaba más sus riquezas que a Dios. Y no respetaron a este profeta. Porque todos sabían ya, Israel, que la idea y el consejo que este hombre le dio al rey era que le hubiera mandado que le mandara mujeres bonitas para que pecaran. Entonces este profeta tenía que pagar ese castigo por ese error de que había hecho. Siguieron el camino de Balaam, dice otra parte. Vamos a buscar Apocalipsis 2:14. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 14. Dice aquí el Señor le habla a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam era aquella que tú puedes ser cristiano, pero puedes hacer lo que tú quieras. Ellos le dijeron allá: vayamos a hacer una fiesta, y comían los sacrificios de lo que se le había sacrificado a sus ídolos. No, eso no es malo. Dice: retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese era el consejo que Balaam le dio a Balac, el consejo que Dios le dio al rey. Si tú envías mujeres allá y esas mujeres traen a jóvenes, a soldados, a hombres, a Moab, y los hacemos comer los sacrificados a los ídolos, si lo hacemos que ellos se acuesten con ellas, tengan relaciones, pues seguro Dios los va a castigar. Y así fue. Dios castigó ese pueblo. Busquemos Judas 1:11. Judas capítulo 1 y el versículo 11. Aleluya. Ay, dice, de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción
de Coré. Ay, dice, de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino que dejó Caín? La violencia, la ambición, la envidia. Porque Caín tuvo envidia de que la ofrenda de Abel fuera aceptada ante Dios. Y sabe que él planeó la muerte de su hermano. Por eso el camino de la violencia. Han seguido el camino de Caín, quiere decir camino de la violencia. Y se lanzaron por lucro del error de Balaam. El error de Balaam era que él quería enriquecerse. Hay tantas personas o pastores hoy en día que buscan enriquecerse predicando la palabra, que buscan enriquecerse predicando el evangelio del Señor, y se han desviado del verdadero evangelio de Dios. Lucran enseñando a las personas que tienen que sembrar, que tienen que hacer pactos, que tienen que dar primicias, que tienen que traer esto. Ya han dejado el camino recto y se han extraviado. Toda aquella persona, hermanos, que busque, que tenga amor al dinero y que busque enriquecerse más, se ha desviado. Ya no está en el camino recto, ya no está en la verdad que es Jesucristo. Entonces dice, se lanzaron al lucro por el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En el tiempo cuando venía el pueblo de Egipto en el desierto, Coré se levantó contra Moisés, hablando mal de él. O diciendo, oh, Moisés, tú piensas que solamente Dios te puede usar a ti, que solamente tú puedes hablar con Dios. ¿Acaso no podemos también nosotros? Y esto lo comenzó a hablar a muchas personas, a cientos de personas. Es que ese Moisés se cree más que nosotros, nos anda dando órdenes, que mañana vamos a ayunar, que mañana tenemos que salir al desierto, que mañana Dios nos ha dicho que nos presentemos en tal parte. ¿Por acaso solamente Dios podía hablar con él? No, también nosotros podemos hablar. Y entonces hubo una gran rebelión, dice, hermanos, entre el pueblo del desierto, que Dios se enojó tanto y les dijo al Señor, mira, reúnenme mañana a tales horas a este grupo de Coré, ustedes allá y yo acá, y ustedes van a ver quién es Dios. Y entonces sabemos, hermanos, que el grupo de Coré dice que se abrió la tierra, cayó fuego del cielo, se los comió. Ahí murieron en el desierto. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo, dicen, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas personas ya tienen, hermanos, un lugar. Han escogido un lugar ya con sus acciones, con sus hechos. Un lugar, dice, hermanos, donde dice eternamente en la oscuridad. Se ha ganado ese camino. Habían engañado muchas veces, engañan al pueblo de Dios porque no hay conocimiento de la palabra y engañan a las personas. Por eso hoy en día
muchos no creen en el Evangelio. Porque ha habido tantos mentirosos, tantos ladrones, tantas personas que han abusado de los niños, de las jóvenes, que hoy en día la gente cree menos en el Evangelio del Señor, porque se han dedicado en el camino de Caín, en el camino de Balaam, todo esto. Vamos a buscar, hermanos, Eclesiastés 7:27. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 27. Aleluya. Dice: he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando en las cosas una por una para hallar la razón. Vemos que el rey Salomón fue un hombre de los sabios, que le gustaba escudriñar cosa por cosa. Y aún decía, hermanos, era tan sabio y hablaba palabras sabias, como decía, del polvo fuimos formados y al polvo volveremos, y tantas cosas. Cosas del joven en su juventud, pero sepa que de todas ellas lo juzgará Dios. Entonces era una persona, hermanos, que le gustaba estudiar cosa por cosa, como dice ahí. Para hallar, dice, una razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado. Entre mil he hallado un hombre que puedo confiar en él, que pueda ser mi amigo. Dice: he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y tuvo más de mil mujeres, pero él nunca entre todas ellas encontró una que él sintiera que verdaderamente lo amaba a él, sin nada a cambio, que fuera un amor sincero. He aquí solamente esto he hallado. Después de mucho estudio, después de investigarlo todo, llega a una conclusión y dice: y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, o sea, perfecto, sin errores, sin manchas, sin pecado, sin maldad, sin malicia, sin codicia. Lo hizo recto, o sea, bueno. Pero ellos buscaron muchas perversidades. El hombre buscó cómo corromperse, hermanos. Muchas perversidades. Desde Génesis lo vemos, capítulo 6. Cómo el hombre, hermanos, cuando fue formado, después fue multiplicado, comenzó a pecar, a buscar cómo ofender a Dios. Pero Dios no lo hizo así. Al principio Dios es al hombre inocente y obediente. Pero después Satanás se encargó, hermanos, de meterle veneno al hombre. Como se encargó de que Adán y Eva desobedecieran. De ahí comenzamos. El hombre fue desobedeciendo a Dios. Y ahora dice, hermanos, pero Dios lo hizo perfecto. Pero el hombre ha buscado cómo irse desviando y haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Vamos a buscar y terminamos en 2 de Pedro 2:12. 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 12. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, parecieran en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habitado a la codicia. Y son hijos de maldición. Tienen el corazón, ya dice, habituado con la codicia. El 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Ah, bien. El apóstol Pablo en una parte en Gálatas dice, también iban llenos de amor y todos, pero ¿qué les ha pasado ahora? Oh, Gálatas insensatos, les dice, ¿verdad? ¿Quién los instó a apartarse del Señor? En otra parte donde dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva y a Adán, os haya engañado también a vosotros. Porque han dejado el camino recto, hermanos, y se han extraviado. Volvamos al camino, hermanos. Si usted se siente extraviado, alejado de Cristo, volvamos al camino. El Señor está llamando a que vuelvas al camino. Cualquiera nos podemos desviar, hermanos, pero tenemos que reconocer que nos hemos desviado y regresar al camino. Porque si seguimos por ese camino desviado, hermanos, nos lleva a la muerte. Nos lleva al lugar, ya saben, al infierno, si no regresamos al camino. Entonces dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cómo vamos a pensar? Pero si era un profeta de Dios. A veces muchos dicen, era un falso profeta. Pero el falso profeta no tiene comunicación con Dios. Se inventa las cosas que Dios me dijo. Pero este hombre vemos que tenía una relación. Cuando vemos que fueron los mensajeros, él dijo, primero déjenme hablar con Dios esta noche. Ya mañana yo les doy la respuesta. Quiere decir que era un verdadero en ese momento. Pero que se vendió para hacer el mal, sí. Que dejó a Dios, sí. Que se apartó de Dios y siguió el camino de la maldad, sí. Por amor al dinero, por amor a la fama, por amor a las riquezas, dejó al Señor. Pagó un precio caro, sí. Lo mataron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Lo encontró cuando andaban en la guerra y no lo respetaron. Tuvo que pagar un precio grande por desobedecer a Dios. Si este profeta se hubiera mantenido, dicho, no, Dios no quiere que vaya. Vino otra vez los mensajeros, lo mismo, Dios no quiere que vaya. A las 3 veces vinieron otra vez y hubiera dicho, no, Dios no quiere que vaya, que me mueva de aquí. Y si Dios dice que no me mueva, yo no me muevo. Era un gran profeta. Hablaríamos de él como Jeremías, como Isaías, como los grandes profetas de Dios. Lamentablemente le ofrecieron riquezas y eso fue cambiando su corazón. Las riquezas. Y vemos cómo terminó este hombre de Dios. Podemos ver cómo están terminando muchos hombres de Dios que fueron usados grandemente y cómo han ido cambiando su evangelio, la prosperidad. Y ahora se encarga de hablar solamente de la prosperidad y la prosperidad. Entonces, hermanos, vamos a estar terminando. El 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula de bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Siempre cuando una persona se aparta de Dios, no falta quien le diga,
Dios me mandó a visitar. No falta que él le hable de Dios, pero ayer si no regresa, pues entonces aquí dice, hermano, una mula, una burra o mula, las bestias de carga, dice que le habló y lo frenó de su locura al profeta. Luego dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dios trata con el hombre, hermanos, muchas veces, tiene paciencia con el hombre, le habla una vez, le habla otra vez, pero si no entiende, si no acepta, si no hace caso, Dios lo deja. Y hay un castigo después que el hombre muere por haber desobedecido a Dios. Después de muerto no podemos hacer nada por nadie. Amén. Podemos hacerlo ahora, usted puede hacer ahora que está vivo, que vive. Cuando muera, lamentablemente no podemos hacer nada, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos orando. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos regaló y gracias por